Mujer no es la emperatriz Honoria, y Atila no muere como un héroe. En su noche de bodas, el bárbaro con aspiraciones de emperador muere como un bárbaro, en plena borrachera, ahogado en su propia sangre. Murió de un paro cardíaco, de hemorragia cerebral. Parece que murió sobre su propia sangre, y no fue veneno ni nada de eso. Sucumbió a los excesos de una fiesta, cuenta la historia, o algo similar. ¿Y qué dejaron los hunos tras de sí? ¿Quién les sucedió para guiarlos? El azote de Dios recibió una lección irónica de la Biblia cristiana. Una casa dividida no se sostiene. Atila tenía hijos. Tenía muchísimos hijos, según dicen. De hecho, se cuenta que tenía obsesión por los hijos y que por eso tuvo tantos. Ni siquiera sabemos sus nombres. No sabemos cuántos años tenían cuando murió, pero no le sucedieron en las tareas de gobierno. El principal efecto de la muerte de Atila fue el comienzo de una guerra civil entre el núcleo de los hunos, entre 3 o 4 de los hijos de Atila. La guerra civil acabó con el poder del núcleo de los hunos y facilitó a los pueblos sometidos la oportunidad de sacudirse el yugo. Incluso así, la de los hunos es una historia triunfal. Nunca les conquistó nadie. Al final, el poder de los hunos simplemente decayó. Decir que los hunos desaparecieron de la memoria histórica no es exacto del todo. Dejaron de estar presentes como potencia porque perdieron la unidad y no se volvió a hablar de ellos. El mito diría que se alejaron hacia poniente, o en este caso en particular, que se marcharon hacia el sol naciente, hacia el este, y que se fueron por donde vinieron. Pero no fue exactamente así. No parece que ocurriera eso. Pasaron a formar parte del fondo común para reclutamiento militar romano. Pero como habían perdido la unidad, las fuentes no les reconocen como tales. Sin su unidad, ya no eran una amenaza para el imperio. Creo que el fin de los hunos fue mucho menos romántico y brusco de lo que nos suelen narrar las historias. Los hunos no se marcharon. Permanecieron allí y seguían siendo peligrosos 20 años después de la muerte de Atila. Pero Atila murió demasiado pronto. Sus hijos estaban demasiado divididos y las otras tribus estaban demasiado celosas como para que el reino huno sobreviviera. En los años venideros, el Imperio Romano de Occidente también se derrumbaría. Gradualmente, el catolicismo romano asumiría el manto del liderazgo. De hecho, la imagen demoníaca que la Iglesia había conjurado sobre Atila le ayudó a fortalecer su propia aura. Los que sobrevivieron al azote de Dios aprendieron a agradecérselo al Papa. La Iglesia de Roma ascendió con la caída de Atila y reinaría con poder supremo durante 600 años. Pero el legado de Atila y su lugar en la historia se difuminan en el tiempo y la leyenda. Fue mucho más que la bestia impía que presentaba la Iglesia. Más complejo que el general bárbaro salvaje presentado por Roma. Fue un diplomático inteligente, un coleccionista ávido de mujeres hermosas, un jefe capaz de compasión y generosidad, incluso cuando desplegó la furia de las hordas hunas sobre los romanos. En realidad, la vida de Atila el Huno nos recuerda lo costoso y sangriento que puede ser el intento de un hombre por cambiar el mundo. Su reinado de 8 años cambió Europa para siempre, y a largo plazo, los efectos de su apasionada vida revelan con nitidez cómo la acción individual de un hombre extraordinario y las fuerzas a gran escala se aglutinan para hacer que la historia resulte incluso más grandiosa que la leyenda.